Sistema Informativo de Canal 1 presenta CMI Última Emisión. Yo sí exijo el desmonte del ESMAD. Choque en el Congreso por actividades del ESMAD durante protestas. Oposición pide desmonte y partidos de gobierno lo defienden. Caos por aguacero en el norte de Bogotá. Calles inundadas. A un habitante de calle La Corriente de Agua se lo llevó. Bogotanos se sienten inseguros, pero delitos bajaron. Prisión domiciliaria para gobernador de Santander por corrupción en el programa de alimentación escolar. Exgobernador Hugo Aguilar capturado por incumplir acuerdo judicial. Partido Liberal votará no a la reforma tributaria. Jamás participé en reunión alguna con Odebrecht en la que se haya tocado el tema de la financiación de mi campaña. Expresidente Santos responde ante el Consejo Nacional Electoral por caso Odebrecht. Historia de Fabio Vázquez, el fundador del ELN que murió en La Habana, Cuba. Corte Constitucional ordena reintegro de 3 pilotos de Avianca. Hallan primeros restos de avión siniestrado en la Antártica chilena. La ambientalista Greta Thunberg, personaje del año para la revista Time. Buenas noches, bienvenidos a CMI Última Emisión. Más de 6 horas duró el intenso debate en la Cámara de Representantes sobre las actuaciones del ESMAD en el marco de las protestas del paro nacional. La oposición pide su desmonte y los partidos aliados del gobierno insisten en que a la fuerza pública hay que apoyarla y no cuestionarla. La oposición que citó el debate pidió el desmonte del escuadrón antidisturbios por sus continuos excesos. Vimos por montones antes del caso de Dylan. Jóvenes que perdieron su ojo por el uso inadecuado de armas de letalidad reducida o menos letales. Vimos además de esto cómo muchas veces se dispersaron manifestaciones espontáneas y pacíficas. El ministro de Defensa, Carlos Holmes, aseguró que la actuación del ESMAD está enmarcada en la ley. Con respecto al desconocimiento de las normas disciplinarias, con respecto al desconocimiento del marco que rige el funcionamiento del ESMAD, todo eso es materia de investigación por parte de las autoridades. Yo no estoy aquí absolviendo a nadie, pero es inaceptable que se condene a alguien, en primer lugar, cuando no se tiene la competencia para tipificar frente a una conducta específica, y en segundo lugar, cuando se están adelantando las investigaciones correspondientes. En la plenaria escucharon a los estudiantes quienes anunciaron que pese a los enfrentamientos con el ESMAD, continuarán con las marchas. Grandes inundaciones y un habitante de calle arrastrado por la corriente de agua que sigue desaparecido es el balance de las fuertes lluvias que provocaron caos en el norte de Bogotá. Ese señor va a nadar, el man va a nadar. Convertida en una laguna. Así quedó la carrera novena con 108 luego del torrencial aguacero que azotó el norte de Bogotá. Varios carros quedaron bajo el agua. El conductor de esta camioneta, en medio de la desesperación, descendió del vehículo y se abrió paso hasta la orilla. Mientras el caudal crecía y arrastraba a los automotores que estaban alrededor. Marica, se va a cascar contra el chico. Como estos, por lo menos 20 carros y buses quedaron atrapados. Quedé atrapada aproximadamente hace como unas 2 horas. El agua llegó hasta el piso y se me empezó a inundar el carro. Y es que la capa de agua superó el 1,50 m de altura, por lo que los vehículos inundados tuvieron que ser rescatados con grúa. No, acá se daña el carro, yo creo que se daña el equipo y todo. Unas cuadras al norte, en el canal de agua de la 127, se vivió otra emergencia. Dios mío, ayúdenlo. Un habitante de calle fue sorprendido por la corriente. El hombre se aferró por varios minutos a la base del puente, pero según testigos fue arrastrado. Estamos a la hora realizando una operación de búsqueda de una persona que nos reportan que cayó en un canal, en el canal Callejas, frente a la Reina Sofía. Sótanos y antejardines en Usaquén continúan anegados, con carros y motos sumergidos. Esto no es la primera vez, esto se inunda todo porque el agua se rebosa, baja de arriba, ahí no hay ningún desagüe. La lámina de agua que al momento en este punto específico es de 2 metros aproximadamente.
Tenemos 3 vehículos involucrados dentro del conjunto. Con motobombas, los bomberos de Bogotá le hacen frente a las inundaciones. Fueron más de 100 las emergencias reportadas en el norte de la ciudad, donde además varios sectores permanecen sin luz. 6 de cada 10 bogotanos se sienten inseguros, así lo revela un estudio de la Cámara de Comercio sobre la percepción de seguridad en la capital. La encuesta de la Cámara de Comercio reveló que el 63% de los bogotanos se sienten inseguros. 6 de cada 10 ciudadanos considera que la inseguridad aumentó en el primer semestre de 2019. No obstante, la victimización bajó, es decir, las personas que han sido víctimas de algún delito. Se evidencia una reducción muy importante, casi de 12 puntos en la victimización. El hurto sigue siendo el dolor de cabeza de los bogotanos. Los ciudadanos, al ser consultados, indican que ha habido una reducción en el hurto a personas, pero que sigue siendo efectivamente el delito que más afecta. Transmilenio es el medio de transporte en el que se sienten más inseguros. El 80% considera que es riesgoso. La Fiscalía denunció que en el departamento de Santander se perdieron 10.000 millones de pesos del plan de alimentación escolar y responsabilizó al gobernador Didier Tavera de participar en el desfalco. El Tribunal de Bogotá ordenó la detención domiciliaria del mandatario. El actual gobernador es investigado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado, dado que según la investigación de la Fiscalía se presentaron irregularidades en 3 convenios del plan de alimentación escolar en el departamento que fueron suscritos con Germán Trujillo, conocido como el zar del PAE. Al fulgurar la crisis, adoptó medidas de control y vigilancia solo aparentes, insustanciales y posteriores, porque el dinero finalmente se perdió. La Fiscalía estima que la defraudación al departamento por la contratación superaría los 10.000 millones de pesos. El abogado del mandatario señaló que su cliente no cometió ninguna irregularidad. Una exageración de Néstor Humberto Martínez, que empezó a generar mucho humo hablando de tamales de más de 40.000 pesos. Desde ningún punto de vista, ni esa cifra ni ese tema de los tamales fue real. El gobernador será vigilado por el IMPEC en su domicilio. La Corte Suprema de Justicia ordenó la detención del exgobernador de Santander, Hugo Aguilar Naranjo, por incumplir con las condiciones pactadas para concederle la libertad condicional luego de ser condenado a 9 años de prisión por nexos con grupos paramilitares en el 2013. Para el alto tribunal, el exmandatario le mintió a la justicia sobre su real capacidad económica, puesto que aseguró no tener recursos para reparar a las víctimas, pero, según las investigaciones, habría adquirido un vehículo de alta gama cuyo valor está calculado en más de 200 millones de pesos. Por tal motivo, se revocó su libertad condicional. No tengo nada que temer, ahí están los hechos. Así respondió el expresidente Santos ante el Consejo Nacional Electoral por la investigación que se adelanta en su contra por el supuesto financiamiento de Odebrecht a la campaña reeleccionista de 2014. Acompañado de sus 2 abogados, Alfonso Prada y Alfonso Portela, el expresidente Juan Manuel Santos rindió versión libre ante el Consejo Nacional Electoral por la supuesta financiación irregular de su campaña en 2014, la campaña de la reelección. No hay un solo indicio de favorecimientos, ni una sola prueba que vincule mis campañas presidenciales con la corrupción de Odebrecht. Jamás participé en reunión alguna con Odebrecht en la que se haya tocado el tema de la financiación de mi campaña. El expresidente Santos y Premio Nobel de Paz manifestó que vino al Consejo Nacional Electoral por respeto a la justicia, sin necesidad de tener que hacerlo, porque tiene fuero presidencial. Respeto que siempre he tenido durante toda mi vida por las instituciones y para que el país y por supuesto el Consejo conociera la verdad de los hechos. El expresidente manifestó también que hay personas que intentan enlodarlo, sin mencionarlos. Se refirió, por supuesto, a los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana. Hay mucha gente que quiere enlodar mi nombre, que quiere desprestigiar mi gobierno y que quiere también desprestigiar el proceso de paz. El expresidente Juan Manuel Santos reiteró que tiene la conciencia tranquila porque sus campañas no recibieron un peso de Odebrecht, pero que la justicia sí debe establecer quiénes recibieron sobornos de esa multinacional. Murió en La Habana, Cuba, uno de los fundadores del ELN, Fabio Vázquez. Vivía en la isla desde los 70.
Fabio Vázquez inició su militancia política en las juventudes del Movimiento Revolucionario Liberal MRL, una disidencia del Partido Liberal encabezada por Alfonso López Miquelsen. En el 62 viaja a Cuba y conoce al Che Guevara, forma la Brigada Pro Liberación José Antonio Galán, se instala en la región de San Vicente de Chucurí. Entonces organiza y desarrolla la toma de Simacota, que se desarrolla el 7 de enero de 1965, donde se da a conocer el manifiesto de Simacota y genera un impacto por el surgimiento de esta nueva guerrilla, que ni era liberal, ni era conservadora, ni era comunista, sino que era una guerrilla inicialmente nacionalista. Pero la falta de cultura política de la nueva guerrilla hace que entre 1966 y 1969 se instale un periodo de terror interno que conlleva el fusilamiento de muchos de sus militantes, entre ellos el segundo al mando Víctor Medina Morón. Tras esta primera etapa de fusilamientos llega la época del 70 y el ELN vive de fracaso en fracaso. El primero y más grande, la muerte de casi un centenar de guerrilleros en la Operación Anorí en 1973. Allí mueren los hermanos Manuel y Antonio Vázquez y llega una segunda ola de fusilamientos. Después de su derrota en Anorí, regresa a La Habana en 1976 para nunca volver y es degradado del cargo de comandante. En el 2013 nuevamente es admitido en el ELN. La Iglesia Católica respaldó las condiciones del Gobierno Nacional para iniciar un eventual diálogo de paz con el ELN y le pidió a la guerrilla liberar a los secuestrados. Monseñor Héctor Fabio Henao, presidente del Consejo Nacional de Paz, hizo un llamado a los jefes del ELN para cumplir las condiciones que permitan el diálogo. Los obispos de la costa pacífica colombiana mandaron una carta al ELN pidiéndole que se liberen las personas que están secuestradas. Esto ha sido considerado como un hecho de una enorme importancia. Es la carta que tenemos hoy sobre la mesa y que refleja el clamor de unas regiones que piden al ELN dar pasos muy firmes en la solución de una situación tan dolorosa humanitaria como es el secuestro. Hay un nuevo clima se ve representado en que es la sociedad civil la que le dice al ELN, hombre, ya pase la página, y le pone la pelota en su cancha. El gobierno reclamó pruebas de supervivencia de 3 secuestrados. La Corte Constitucional ordenó el reintegro de 3 pilotos de Avianca que participaron en el cese de actividades de 2007, el que duró casi 2 meses. El alto tribunal encontró que se violaron los derechos de los trabajadores al debido proceso y a la libertad de asociación sindical. La empresa, de manera unilateral, impuso un permiso sindical. Los permisos sindicales no se imponen por decisión de la empresa, sino por la decisión, es una garantía para la libertad sindical. La empresa tendrá 10 días para el reintegro de los pilotos. Se deja al piloto la posibilidad de tomar la decisión si solicita el reintegro para darle seguridad a la empresa y al piloto. Se da 10 días para que ellos le soliciten a la empresa si quieren el reintegro. En un comunicado de prensa, la empresa Avianca aseguró que respeta y acata las órdenes de la Corte. Colombia y Ecuador acordaron hoy la unificación para el registro de los migrantes de sus respectivos países y también abrieron una mesa para investigar el tráfico de venezolanos por la zona fronteriza, anunció el saliente director de Migración Colombia, Christian Kruger. Como parte de los acuerdos de la cumbre ministerial de Colombia y Ecuador, los dos gobiernos anunciaron hoy en Cali que sus respectivos nacionales que crucen la frontera común podrán hacer un solo registro de inmigración. Queremos que en nuestros pasos fronterizos haya un solo control migratorio, es decir, que cuando los colombianos y los ecuatorianos viajen hacia ese país, el proceso de control migratorio lo va a adelantar Ecuador, o viceversa, cuando entren ecuatorianos y colombianos a Colombia, el proceso migratorio lo va a adelantar Colombia. Además, Colombia y Ecuador tendrán una mesa permanente para investigar el tráfico de venezolanos en la zona fronteriza. Creamos una mesa permanente de investigación en materia de tráfico de migrantes. Queremos una migración ordenada, queremos una migración segura en beneficio de los migrantes, pero también de las comunidades receptoras, y eso lo estamos trabajando precisamente con Ecuador, campañas de sensibilización, pero también de investigación. El saliente director de Migración Colombia, Christian Kruger, aclaró que la migración ilegal no es delito en Colombia. El delito está en lucrarse del tráfico de personas. Ya está listo el decreto que permite pagar a cientos de conductores para quedar exentos del pico y placa en Bogotá a partir de enero. El distrito expidió el decreto que abre la posibilidad a los vehículos particulares de transitar en pico y placa siempre que hagan una importante contribución. Vamos a empezar a partir del mes de enero a cobrar
por tener exención al pico y placa, alrededor de unos 4 millones de pesos. Esperaríamos recaudar, de acuerdo con las encuestas que hizo la Secretaría de Movilidad, alrededor de 200.000 millones de pesos al año. Se podrá adquirir el permiso por el año o por periodos. Las personas que se quieran beneficiar pueden escoger entre 6 meses o un año. Se conoció que el recaudo ya alcanza los 9,6 billones de pesos y que la meta era de 9,3 billones. Nuevos cambios en la reforma tributaria. Se elimina el cobro de una sobretasa a las ventas por Internet. El Partido Liberal anunció que votará negativo la ley de financiamiento. A pesar de que grabar las ventas por Internet podría generar un recaudo de 250.000 millones de pesos, el artículo no está contemplado en la ponencia. Que la plataforma ideal para la comercialización de los nuevos productos y las nuevas iniciativas de negocio es el comercio electrónico. De otra parte, los expertos aseguran que el beneficio de los 3 días sin IVA también se debe aplicar a operaciones a través de Internet. Se debe permitir que aplique también para comercio electrónico. No hay una razonabilidad en la discriminación. De otra parte, el director de la DIAN reveló que este año el recaudo superará los 158 billones de pesos. Estos son 17.5 billones más de lo que se recaudó el año pasado. También se conoció que la devolución de IVA a los menos favorecidos tendrá un costo de 1,3 billones de pesos. No obstante, en las últimas horas se conoció que las bancadas de Senado y Cámara del Partido Liberal deciden votar negativamente la reforma tributaria. La ambientalista sueca Greta Thunberg, de apenas 16 años, se convirtió en la persona más joven a quien la revista Time nombró personaje del año. Thunberg es considerada como un ícono para las nuevas generaciones y sus contundentes intervenciones frente a los líderes mundiales más poderosos la han convertido en la voz más convincente en la lucha contra el cambio climático. En el mar de Drake fueron encontrados posibles restos del avión militar que desapareció el lunes cuando se dirigía a una base militar en la Antártida. Así lo informó la Fuerza Aérea de Chile, que afirmó que un buque halló esponjas que podrían ser del avión Hércules C-130 a 30 kilómetros de donde la aeronave hizo contacto por última vez. Una gran sorpresa se llevaron más de 300 mujeres que se reunieron en el municipio español de Santiago de Compostela para representar el performance chileno Un violador en tu camino. Cuando empezaron la coreografía, un hombre les gritó: "Ahora a la casa que hay que hacer la cena", comentario que ofendió a las mujeres, quienes lo increparon, lo tildaron de machista y lo expulsaron del lugar.